Bienvenidos a mi canal, amados. Nuevamente con vosotros, amados, para traerles un video muy bonito, amados, muy interesante. Este mismo título, amados, como se va a llamar este video, mientras yo lo estoy grabando no lo quiero decir, amados, ¿ok? Para yo mismo emocionarme en la palabra, amados. Hermoso, hermoso es el Señor, maravillosa su palabra, amado. Y como ustedes ven en este título, no, mejor se los digo, amado. Mejor se los digo para yo inspirarme más, amado. El título va a ser ¿cuántas veces nos enseña Jehová en su palabra a nosotros sus hijos? Entonces, en su palabra, el Señor nos hace ver que Él nos enseña 3 veces. 3 veces, que ya les he dicho que la primera es en el Viejo Testamento, la segunda en el Nuevo Testamento y la tercera en Apocalipsis, amado. Pero mi título dice aún una 4ª vez, amados. Y esta 4ª vez es maravillosa, amado. Es prodigiosa porque el Señor desde el principio nos tuvo en su memoria, en sus libros maravillosos, nos incluyó, amados, en su Sagrada Escritura. El 4º libro somos nosotros, amados, la 4ª vez. Porque escrito está que el Señor dijo que muchos creerían también por la palabra de nosotros, no solamente por los 3 libros que el Señor escribió, amados, amén. Aleluya. Yo alabo a mi Padre por tan maravilloso prodigio, amado, de permitir que nosotros seamos libro vivo, libro abierto para el mundo, amado, para nuestros hermanos, para nosotros mismos y poder llegar a ellos con conocimiento verdadero, amados. Entonces, amados, de acuerdo a este título, amados, yo les comenzaré diciendo que la persona enviada a enseñar por el Padre a nuestros hermanos solamente puede enseñar lo que el Padre le enseñare, lo que el Padre le anunciare o le comunicare. No puede hablar ella cosas por su propia cuenta, como dice Juan 3:34, mis amados. Por tanto, amados, sí, el Señor es el que nos enseña, por medio de su pacto santo, amados, que es el mismo Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que saber que no necesitamos recurrir a ningún profeta humano, a ningún apóstol, a nadie, amado, a nadie terrenal, para que nos certifique si esta palabra que el Señor nos ha comunicado a nosotros por medio de nuestro corazón, de nuestra mente, tal vez en visiones o en sueños. No tenemos necesidad de ir a preguntar a ningún profeta, ¿es esto verdad? ¿Qué quiere decir esto que el Señor me ha dicho? Porque el Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días. Y Él, en los últimos tiempos, ya no nos iba a hablar por alegorías, ni por parábolas, ni por metáforas, amados, sino por la maravillosa voz de su Santo Espíritu que está en nosotros, amados. Entonces, de acuerdo a esto, yo vengo a hablar con ustedes, a charlar de un tema muy importante, amados, que yo le preguntaba al Señor, de ahí sale el título, le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces tengo que exhortar a mi hermano? Si tendré que estarlo exhortando, enseñándole por siempre, o hay un límite. Entonces el Señor trajo a mi memoria la palabra que dice que 3 veces hablé a mi pueblo, en lengua de tartamudo, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, porque en lengua de tartamudos habla Jehová a este pueblo, amados. Entonces ahí me contestó, amados, que Dios nos habla por medio de su santa palabra, que es la Escritura viva, amados. Y aún nos habla, repito, por el 4º libro que somos nosotros, carta leída, carta abierta,
carta aprobada por el Señor, por el Espíritu Santo, por el Hijo y por los ángeles que nos escuchan, y aún por ustedes, amados, que ustedes allá desde sus hogares certifican si esta palabra es de Dios o no es de Dios, amado, o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿ok? Para yo seguir charlando con ustedes, también yo tengo que hacerles recordatorio que el apóstol Pablo dijo que cómo podrán ser enseñados si el Señor no mandara quien les enseñara. Pero también él dijo, ¿y cómo enseñarán si no fueren enviados? Entonces, aquí está la clave para todos, amados, que habemos personas que hemos sido enviadas, hemos sido enviadas por el Padre para llevar esta palabra buena hacia los corazones de nuestros hermanos, amados. Entonces, hay muchas señales para saber si en verdad hemos sido enviados, amados. ¿Ok? Yo voy a hablar en cuanto a mí, amados, en cuanto a mí. Miren, cuando yo conocí al Señor en los años 1987, más o menos por ahí, a mí lo primero que me dijo el Señor es que de todas las cosas que Él me iba a enseñar, que yo no fuera a consultar con carne, que yo no fuera a consultar con nadie, sino que si alguna cosa yo no entendía, me dijo que le preguntara a Él, le preguntara a Él mismo como mi esposo, como mi marido, como dice Pablo. Si algo no entienden y quieren preguntar algo, vayan y pregunten en casa a sus maridos, ¿ok? Pero nosotros, los hijos de Dios, perdón, amado, ay Dios, tenemos un esposo celestial que está por encima del esposo terrenal. Incluso para nosotros las viudas, Él es nuestro esposo verdadero ya, pues. En estos momentos, amados, el Señor es mi esposo. Entonces, amados, Él me dijo que no fuera a consultar con carne ni sangre y que si alguna cosa yo no entendía, que yo me arrodillara, que inclinara mi corazón y le preguntara a Dios qué era aquello que yo no entendía. También me dijo que yo no creyera en profetas, que yo no creyera en pastores terrenales, porque ya les he dicho, amados, que el Señor me enseñó que los dones que el Señor Jesucristo dejó cuando subió a los cielos, llevando cautiva la cautividad, amados, esos dones que Dios se los dio a las personas, a los pastores, maestros, evangelistas, profetas que están ahí impercederos en las Santas Escrituras, sabemos que a quienes se los dio, ¿verdad, amados? Y me hizo ver, amados, que de ahí en adelante, amados, todos estos pastores, profetas que el mismo Señor Jesucristo constituyó para edificación de la iglesia, no iban a estar muertos, amados, sino que iban a estar dormidos. Y cada que nosotros abriéramos las Escrituras, es como que si ellos despiertan, amados, y despiertan para seguirnos edificando a la iglesia verdadera del Señor. Más aún, el Señor también me enseñó, amados, que estos dones, como siempre digo, todas las profecías, los misterios del Señor, son para épocas determinadas. No obstante, esto no quiere decir que el Señor vuelva a activar esos principios, esas bendiciones, esos dones que los dio ya desde el profeta Moisés en adelante, amados. Y aún en nuestros días, estos dones maravillosos que ya fueron entregados a hombres especiales, no porque ellos sean mejores que nosotros, sino porque al Señor le plació apartarlos primero como los 12 apóstoles, después como los 70, y luego tenemos los 5 ministerios, amados, por los cuales se rige toda la iglesia del Señor, amados.
Y cuando digo la iglesia del Señor, amados, no me estoy refiriendo solo a una iglesia física de 4 paredes, sino que me refiero a la iglesia que está en los 4 extremos de la tierra, amado, que está dispersa, que está, como quien dice, desparramada. Entonces, el Señor se refería a esa iglesia, amado, y aún en estos días el Señor, esos dones cobran vigencia, amado, para la iglesia del Señor verdadera, amado, no para cualquier iglesia, amado. Estos dones del Señor cobran vida, amados. Pudiera ser, amados, que nosotros consideremos que una persona que nos trae la palabra, que sea un apóstol, porque apóstol quiere decir enviado, ¿ok? Pero yo ya les expliqué, amados, que hay muchos enviados, amados. Hay enviados del mal, enviados del diablo. También hay enviados seculares que nos traen noticias, como por ejemplo el cartero, qué sé yo, amado, el delivery que trae la comida, amados, a la casa. Hay muchos, ya él, mijita, revise, mijita, la comida. Ya, hay muchos enviados, amados, entonces no debemos confundirnos. Pero nosotros lo que nos convoca es hablar acerca de los enviados del Señor, que no necesariamente tienen que ellos mismos hacerse llamar o llamarse ellos mismos pastores, evangelistas, amados, porque los verdaderos pastores, a quienes el mismo Señor Jesucristo con su voz de mando, con su voz de hijo, con su voz de rey, constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas. Ellos están encasillados, amados, en un grupo especial aparte, amados, porque así le plació al Señor. No porque sean mejores que nosotros, amados, sino porque el Señor es soberano. Y pues la palabra a veces suena como un cliché, como algo muy trillado, pero en realidad es así. El Señor es soberano y Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que otorga a quien Él quiere, amado. Entonces, si el Señor hizo estas maravillas en el tiempo antiguo, vemos las obras que hizo por medio de Moisés, amado. Vemos todas las maravillas, cómo fueron constituidos diáconos para que ayudaran a Moisés, amado, desde el principio. Y vemos, amado, las maravillas que Dios hizo cuando el Señor estuvo en su primera venida aquí en la tierra. Cómo era necesario que Él no estuviera solo, amados. Él necesitaba estar solo, pero solamente cuando estaba en la cruz. Cuando estuvo en la cruz, necesitó estar solo para que el grano muera. Para que el grano muera solo, si no, queda solo. Entonces, ese grano tenía que morir para fructificar en una multitud de hijos que iban a llegar a la presencia del Señor mediante la salvación de Cristo Jesús, amado. Entonces, era necesario, cuando Él no había subido a la cruz todavía, que anduviera con muchos. Que muchos lo ministraran también a Él, que muchos también le dieran alimentación, porque no solamente nosotros necesitamos alimentación, amados, del Señor. De alguna manera también nosotros, cuando hacemos cosas buenas, cuando creemos en el Señor Jesucristo, es como que lo ministramos, como que lo alimentamos, amado, con nuestras reverencias, con nuestra obediencia, amado. Entonces Él necesitaba que hubiera hombres fieles, sí, amados, es verdad. Él necesitó 12 apóstoles que Él mismo llamó. Él necesitó 70 o 72 hombres, amados, que en el Antiguo Testamento habla que eran 72 porque eran 6 por cada cabeza de familia de Israel. Entonces 6 por 12 es 72. ¿Por qué se dice 70? Pues yo pienso tal vez que se nombran nomás los números pares, ya, y como 72 todavía no es un número completo, entonces pone 70, ya. Entonces vemos adelante que cuando el Señor muere, resucita y va a ascender a los cielos, necesitó dejar a sus representantes aquí en la tierra, amado. Y le dio esos mismos dones que le había dado el Padre, se los otorgó él mismo, amado.
No lo constituyó ningún varón terrenal, a Pedro, a Pablo, a Timoteo, a Filemón, solo el mismo Señor Jesucristo. Entonces ellos, amados, obvio que la función de ellos, a pesar que era para un determinado tiempo de la iglesia primitiva, también estaba determinada para nuestros tiempos finales, amados, porque ellos viven impercederamente en las Escrituras, amados, y ellos son nuestros pastores, nuestros profetas, nuestros maestros, amados. Entonces tal vez yo sea un poquito cansona con esto, pero es que yo tengo que explicar, amados. Tengo que explicar porque el Señor me ha dicho que tengo que explicar todo este asunto, amados. No solo 3 veces, sino aún 4 veces a mis hermanos. Y me ha dicho también que si no me escucharen, aún a la 4ª vez, que los tenga por publicanos, por pecadores, y ya no vuelvo a hablar de este asunto con aquellas personas, amados. Pero en estos momentos es necesario que yo hable que los dones preciosos, los 5 ministerios, ya fueron otorgados, amados. A nosotros nos queda prácticamente como las migajas que se le dieron a los perrillos, amados. Pero esas migajas en el Señor son grandiosos, amados, porque son grandes los profetas, los pastores que el Señor Jesucristo constituyó. Como él mismo dijo, no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Pero el Señor ya declaró que los que comemos las migajas vamos a ser más grandes que los que comieron el verdadero pan que estaba en la mesa, amado. Porque así le plació al Señor, porque los últimos serán los primeros. Entonces, el Señor nos enseña, amado, que no nos sintamos mal. Porque este pan que en migajas cae de la mesa del Señor, amados, cae, ¿sabe para qué, amado, cae así en migajas? Para que no nos abotigue, para que no nos llene el estómago de un solo, para que no seamos golosos, para que no venga a nosotros la gula y a sentirnos borrachos del vino de Efraín, para no sentirnos borrachos del maná que se le dio al pueblo de Israel en el desierto. Por eso este pan que se le dio al pueblo de Israel era con medida, amados, el maná. No se podía guardar, sino que era para el momento, para el aquí, para el ahora. ¿Ah? Entonces, teníamos que ir comiendo de acuerdo a la medida. Por eso fue necesario también que cayeran migajas. Pero estas migajas, amados, siendo que son migajas, eran un todo. Eran un todo, amados. Porque ¿qué significan estas migajas? Significan, amados, el cuerpo del Señor sacrificado en la cruz, azotado y como dividido, amado, en miles de pedazos, en miles de migajas, que se efectuó así mismo cuando un hombre en el Viejo Testamento, amados, porque le violaron a su esposa, parece que fue los hijos de Benjamín o de Efraín, algo así, amado. Eso recién se me ocurrió ahorita, amado. Por eso no tengo la certeza quién es, porque no lo he estudiado. Eso lo estudié hace años y el Señor trae a mi mente maravillas, amado. Y este hombre angustiado porque le violaron a la esposa, a pesar de que el profeta que lo había invitado a su casa y él mismo suplicaron a estos hombres que no violaran a su esposa, igual la violaron y la dejaron moribunda, luego muerta. Él la llevó ya en su asno, y cuando llegó a su casa con lágrimas en los ojos la despedazó, amados, en 10 pedazos, y se los envió a las 12 tribus de Israel para que se avergonzaran. Y esta es otra historia, amados, que yo pronto en mi nuevo canal que voy a hacer, les voy a contar todas estas historias que el Señor me ha contado, amados. Entonces, de esta manera, amados, estas migajas que caen de la mesa del Señor son como los pedazos que partió este hombre bueno, en que dividió a su esposa para avergonzar a los sabios, a los que habían matado con su sabiduría terrenal a su esposo porque no habían entendido.
no habían entendido bien el corazón de Dios, que pese a que les dijo que sojuzgaran, que mataran, amados, era por una causa. O sea, no podemos ir y matar a nuestros hermanos porque nos place, por lujuria, por nuestro capricho. No, amados, sino que tenemos que hacer las cosas de acuerdo, entendiendo el corazón de Dios, por qué Dios nos pide que hagamos tales cosas, amados. Entonces, amados, yo quiero hablar prácticamente de esas migajas que llegaron a mi vida, amados, porque yo no soy mejor que ustedes, amados. Yo prácticamente cuando llegué al Señor era esa mujer Sirofenicia, creo que luchó tanto, con esa fe grandiosa, amados, que el Señor dijo que ni aún Israel había visto esa fe, amados, que luchó para que el Señor la hiciera partícipe de esa mesa que primero fue instituida solo para los hijos de Israel, para su pueblo. Los míos vine y los míos no me recibieron. Entonces la hizo hablar, por eso le dijo, pero hija, los perrillos no pueden comer de la mesa, pero vemos que sí, amado. Y esa mesa y esas migajas son de mayor gloria que la primera, amados. El postrero pan que cae en pedazos para conocimiento de nosotros, amados, es mayor. Y por eso yo quiero hablarles de todas estas cosas que el Señor me ha enseñado, amados, para ver si de alguna manera, de una vez por todas, por medio de mis palabras, el Espíritu Santo habla en vuestros corazones, amados. Entonces, el Señor me enseñó, amado, que la fe verdadera, que la vida eterna es creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y me enseñó que el Padre Todopoderoso, yo soy, Jehová, Adonai, Elimede, como lo quisiéramos llamar, amado, Elí, como le dijo Jesucristo en la cruz. Ese Padre Todopoderoso es primero. Son dos, amados. Entonces yo no puedo, amado, hacerme Jesús solo y solamente reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dejar a un lado a mi Padre y no nombrarlo. No tomarlo en cuenta a Él, amado. Y tampoco puedo yo poner de manifiesto que solamente hay un solo Dios. Que lo hay, amado, que hay un solo Dios, amado, porque el Hijo es el Hijo. El Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, amado, que si yo solamente me dedico en mi corazón a estar hablando del Padre y no del Hijo, entonces yo voy a ser peor que los Jesús solo, amado. Ya voy a ser Padre solo, amado. Y va a ser más triste porque la Biblia dice en Juan, creo que en capítulo 3 en adelante, después del 34, dice que el Padre ama al Hijo. Que el Padre ama al Hijo y el Padre se siente orgulloso de tener un Hijo como el Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos, por vanidad tonta, por decir que le hacemos honores al Padre y al Hijo, quitarle ese gozo maravilloso de tener un Hijo obediente y obediente hasta la muerte de la cruz, amado, por nosotros. Por el mensaje, por la obediencia que Él vino a cumplir, amados, aquí en la tierra, ¿ok? Otra cosa que me enseñó no es a que yo no me crea profeta ni pastora, nada, amado, nada, sino una enviada una sierva inútil para llevar esta palabra a mis hermanos, primeramente a mí y a mi casa, amado. Entonces, yo ya, reuniendo todos estos puntos que el Señor me enseñó, amado, yo debo de puntualizar que sobre todas las cosas el Señor me enseñó que estos dones están ahí así como alzaditos, los dones que ya fueron dados, también pueden ser para nosotros, amados, pero ¿cómo? Pueden ser para nosotros, pero si somos iglesia, si somos la iglesia verdadera, que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana cuál era esa iglesia, amados. Recordemos que el Señor Jesucristo se acercó a ella, a una mujer, amados, que aparte de que era pecadora, amados, era samaritana y los judíos no hablaban con los samaritanos y más aún los judíos no hablaban con mujeres.
¿ah? Pero sin embargo el Señor, como Él es el Señor de todo, amado, y en el Señor no hay varón ni mujer, Él se acercó, amados, y pasemos por alto lo precioso del vaso de agua, del río de vida, porque ahorita lo que nos convoca es la iglesia verdadera. Y el Señor le hace ver que esta mujer samaritana, como iglesia, había tenido 5 maridos. Y el que tenía en esos momentos que el Señor se le acercó tampoco era su marido. Entonces el Señor le dio a entender en el corazón que ella andaba, perdón, amados, de aquí para allá, de Herodes a Pilato, preguntando, indagando dónde debemos orar, qué debemos hacer, a quién debemos preguntarle por el Señor, por la verdad. Entonces el Señor le hizo entender a la pregunta de ella que le dice, Padre, le dice, yo sé, prácticamente no le dice así, pero yo lo dije ya. Entonces estoy hablando con mis propias palabras. Entonces le dijo, de lo que me has dicho, la verdad que me has dicho, yo deduzco que tú eres profeta, Señor. Entonces aprovecha para decirme en este momento, explícame, porque yo tengo una duda maravillosa. O sea, pero maravillosa porque yo sé que tú me la vas a responder ahorita, amado. Mis padres, mira, me dicen que yo debo orar en el monte porque soy samaritana. Y los samaritanos adoran en el monte, oran en el monte, pero vosotros los judíos dicen que debemos orar en Jerusalén. Y escrito está que la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Y tú eres judío, amado Señor. Entonces dime, ¿dónde debo orar? ¿En el monte o en Jerusalén? Voy a hacerla más rápido, amado, porque se me está pasando el tiempo. Entonces, el Señor Jesucristo, me imagino que dubitativo, hace como una pausa, tal vez yo como que estoy allá en espíritu, amado. Quizás yo soy esa samaritana que estaba en los lomos de ella, amado. Entonces, como que en espíritu, pausadamente, dubitativamente, escuchemos lo que dice el Señor, amados. Y entendamos y pongámoslo por obra. Después de esta pausa profunda que yo creo que el Señor la hizo, mirándola a los ojos a la samaritana, le contestó, créeme mujer, con una dulzura singular, maravillosa, amados, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo eso deduzco de Juan 4, amados. Eso deduzco en las palabras del Señor, mujer, créeme. Y al decirle mujer no la estaba menospreciando, porque no le dijo señora, porque no le dijo arquitecta, abogada. No sé qué profesión habrá tenido ella, si era una docta de la ley, de la ley de los samaritanos. No sé, amado, porque los samaritanos también tenían sus leyes orales, amado. Ellos creían lo contrario de lo que creían los judíos, entonces pudiera ser que ella también fuera una enseñada por los doctos de los samaritanos. Entonces, no sé qué título tenía, pero él se refirió a ella como mujer. Se refirió como a Eva, cuando estaba en el principio, allá en el Edén, amado. Se refirió como a una hija de él sin protocolos, porque nosotros hemos venido sin título, amado, sencillos en el amado, amados. Entonces le dijo, créeme, mujer, que la hora viene. La hora viene. Se estaba refiriendo a la hora de nosotros, amado, a esta hora maravillosa. Y la hora es. Ahí se refirió a esa hora de ella, amados, a esa pregunta que le estaba haciendo ella. Cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Padre ni en el monte ni en Jerusalén, amados. O sea, no adoraremos ni en la iglesia pentecostal, ni en la iglesia bautista, ni en la iglesia ortodoxa, ni en la iglesia metodista, ni en la iglesia de los judíos mesiánicos. No adoraremos en los templos que son simulacros del templo de Salomón aquí en la tierra en estos tiempos. No adoraremos en los montes, no tendremos necesidad de irnos ni a las montañas, orar, amados, sino que los verdaderos adoradores que el Padre busca y ya ha encontrado, ellos adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu, amado. Entonces, cuando nosotros partamos de esta premisa, de este contexto que está en toda la Escritura, amados, podemos entender
que estos dones maravillosos serán dados solamente a la iglesia que el Señor le anunció a la samaritana. La que anda en espíritu y en verdad podrá gozar de esos dones, amados. Maravilloso. Si Dios quiere que hablemos en lengua, lo haremos. Si Dios quiere que veamos visiones, veremos. Si Dios quiere que profeticemos, profeticemos. Pero lo que el Señor nunca querrá, amado, es que nosotros seamos pastores ni profetas. Podemos ser evangelistas, siervos, amados. Quizá hasta un poco maestros locos, amados. Quizá, amados. Porque la locura, la maestría del evangelio es locura para los que se pierden, para los que son carnales, para los que no quieren entender esta palabra maravillosa. Entonces, amado, ¿por qué Él no quiere que lo único vetado para nosotros es ser pastor y profeta, amados? Porque eso ya están señalados. Esos dones ya fueron otorgados, amados, y eso no pasó, amados. Pedro no dejó a nadie, Padre. No dejó a la iglesia católica, no dejó a los papas de representantes. Ellos no son los que le siguen a Pedro. Ellos no son los que Pedro le dejó el primado papal a ellos, que les pasó el pastorado, amado. Y Pablo no pasó su don de profeta a nadie, amado, porque dígame usted, ¿en qué parte de las escrituras, amado, del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, Timoteo, todas las cartas que él habló tanto, las cartas de Pedro, dígame, ¿en qué parte, amados, de las escrituras dice que después que ellos partieran, que Pedro muriera, que Pablo muriera, ellos iban a dejar a nuevos pastores, a nuevos profetas? ¿Dónde está eso? Porque incluso en la revelación, en el Apocalipsis, también se nos enseña que se cumple en el Apocalipsis la promesa que Dios le hizo a Moisés, que él iba a enviar un profeta verdadero a la igualdad de Moisés, parecido, amados, ¿ya? Porque si bien es verdad que Moisés hizo tantos dones, fue con otra unción, amados. Con otros protocolos, con otros permisos, con otras concesiones, amado, porque el Hijo, desde que bajó, Él ya vino con la concesión de hacer todo. Él vino ya con la corona de Dios. Vino con el zapato, amado, con el báculo de Dios para Él representar al Padre como si fuera Él mismo, amado. Entonces, por eso en Ruth dice, amado, que solamente dos están para redimirnos, amado, para enseñarnos. Y Jesucristo nos aclara bien claro, valga la redundancia, amados, que después del primero viene Él. Después de ti vengo yo, somos los dos. Después de ti soy yo. Y como Él lo manifestó en verdad, amado, por eso Ruth es verdadero. Porque digamos usted, es mentira o es verdad que en los evangelios Jesucristo siempre dio la exaltación al Padre. Siempre oró y siempre lo puso en el primer lugar y vino a exaltar el nombre de su Padre, amado. Y nunca lo nombró con nombres humanos, solamente en la cruz le dijo Elí, amado. Elí, que quiere decir Dios mío, mi rey. ¿Ya? Entonces, amado, vemos que todo se cumple desde Génesis a Apocalipsis. Y que en ninguna parte de la Escritura dice, amados, que ni en Mateo 24, ni en Mateo parece que es 8, cuando dice que vendrán falsos profetas vestidos de ovejas, y que tendrán pieles de lobos rapaces, amado. Dígame usted, ¿en qué parte Jesucristo antes de partir dijo que iba a venir un pastor verdadero? Porque el que dijo que iba a venir un pastor verdadero fue Dios, y Jesucristo sabía que se estaba hablando de Él. ¿Quién era el pastor verdadero, el príncipe de paz que iba a venir por segunda vez, amado? Y vino de alguna manera, ya está ahí visible en las escrituras, en revelación, amados. De alguna manera ese profeta que le fue prometido a Moisés ya está ahí. Está en espíritu, amado, porque él todavía no puede dejar su trono de esplendor. ¿Por qué no puede venir todavía? Y por eso mandó su Espíritu Santo, amado, en nuestro corazón. Y lo puso vigente ahí en la revelación, en el Apocalipsis, amado. ¿Y por qué el Hijo todavía no puede venir como el profeta verdadero que salió del Padre, amado? Porque Jesucristo es verdad que es más que profeta, amado, porque es el Hijo de Dios. Pero resulta que al Padre le plació hacer al Hijo
el profeta verdadero, amados. ¿Ya? ¿Y por qué él todavía no puede venir para que todo ojo lo vea, amados? Simplemente porque Pablo nos anunció en Corintios que el Señor le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado para tus pies. Después en otra parte, creo que en Hebreos parece que dice que el Señor, en Corintios sigue agregando que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y que le entregó todo en sujeción al Hijo. Todo, todo. Pero en Hebreo después nos aclara, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, que todas las cosas le sean sujetas al Hijo. Amados, porque hay muchas cosas que todavía tienen que ser sujetadas, como por ejemplo la muerte ya fue sorbida, su aguijón en victoria, porque Cristo es la primicia. Pero todavía tiene que ese aguijón morir del todo, amados, porque nosotros tenemos que ser transformados, ¿ah? Después de las primicias que es el Señor Jesucristo. Y muchas cosas tienen que sojuzgar el Señor Dios Todopoderoso para poner a todos sus enemigos como estrado para sus pies. Y eso es la muerte, amado, la muerte, porque Él venció la muerte. Y por Él nosotros le hemos vencido, pero todavía no vemos que todas esas cosas estén hechas aquí en la tierra. Porque díganme si es mentira o verdad que todavía seguimos muriendo, amados, y no es que la palabra mienta. El Señor Jesucristo resucitó, pero como primicia maravillosa. Está sentado. Y por eso Él ideó ese plan maravilloso de mandarnos al Consolador, ese regalo maravilloso que está aquí en el corazón y que está también en el corazón del Apocalipsis, amado. Que está en el principio del Apocalipsis, que el Señor envió su testimonio, su espíritu de profecía al amado. ¿Y por qué al amado Juan, amados? Porque por medio de Juan nos estaba enviando su corazón, su profecía era nosotros, amados. Porque nosotros somos el apóstol joven, el apóstol amado, el apóstol que en esta generación reclinamos nuestro pecho bajo la cabeza, al lado de la cabeza del amado. Nosotros somos a imitación, a igualdad de Juan, amados, que le preguntamos, maestro, ¿qué significa esto? Maestro, ¿será que yo viviré hasta que tú vengas otra vez? ¿O tendré que partir antes de tu venida? Y todas estas cosas el Señor nos contesta por medio del Consolador, amados. Entonces cuando Él envió su profeta, cuando Dios mandó su profeta, el profeta anunciado para consolarnos, amados, con eso nos dijo, amado, que no creamos en hombre, amado. Maldito el hombre que confía en el hombre como pastor, como profeta, amados. Entonces por eso es este video, mis amados. Porque yo de una vez por todas yo tengo que aclararles, amados, que yo no es que soy anatema al decir que yo no creo en los profetas que están hoy día en YouTube. En esos profetas, en esa iglesia youtubera, yo no creo, amado. Yo no creo que los dones del Señor estén en esa iglesia de YouTube, amado, porque ya lo he dicho varias veces lo que significa YouTube para mí, amado, recuérdenlo. Recuerden la puerta donde se sentaba Lot, amado, a conversar con los sodomitas, con sus hermanos que andaban en pecado. Él los quería, amado, Él los quería y quería que ellos también entendieran que fueran salvos. Ellos fueron los que no quisieron y despreciaron el don, amado. Entonces, yo no creo que estos dones maravillosos que están impercederos aquí en las Santas Escrituras, mis amados, ya en los 5 ministerios, en Efesios 4 parece, yo no creo, amados, no porque el Señor ya nos dé dones, amados. No porque ese don maravilloso que ya fue dado por medio del mismo Señor Jesucristo no pueda venir a nosotros. Simplemente es que estos pastores, estos profetas de YouTube y de las iglesias físicas que no son la iglesia, en espíritu y en verdad no pueden tener los dones, amados, no pueden tener los dones. Porque ellos mismos demuestran con sus sandeces que dicen que no tienen los dones del Señor, porque si tienen un sueño, tienen una visión, tienen que recurrir, tienen que ir a mirar al profeta José Duarte,
a Juan Carlos Harrigan, a Gary Lee, qué sé yo, a Will Grant, a Paul Washer, no sé cómo se llama ese señor, en los tiempos de Gigi Ávila recurrían también. Entonces, ¿cómo pueden tener los dones? ¿Cómo pueden tener dones confusos que necesiten certificación de hombres corruptos para que ellos les dé el visto bueno? Sí, es verdad todo lo que me dijo el Señor, porque José Duarte también lo dijo ahí el domingo, en el en vivo. Porque Juan Carlos Harrigan también dijo lo mismo, amados. Y yo ya les anuncié en el otro video, amados, que el apóstol Pedro nos avisó que el diablo anda como león rugiente. Y en otra parte dice en la escritura que el diablo se transforma en ángel de luz, mis amados. Y yo aquí quiero hacer como un preámbulo o abrir paréntesis, comillas, para decir esto grandioso que voy a decir esta frase, amados. Una frase maravillosa, mis amados, maravillosa que siento los destellos de luz en esta palabra, amados. Si el diablo se transforma en ángel de luz, ¿qué mejor luz que utiliza el diablo para transformarse en visión y en sueño, amados? Ese es el traje de luz en que se transforma el maligno, el hombre de pecado, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, se transforma en visión y en sueño mentiroso, amados. Porque cuando nosotros tengamos un sueño, amados, inclinemos nuestro corazón y nuestra rodilla y preguntémosle y pesemos esta visión y estos sueños, pesémoslas en la balanza, en el efa verdadero, que es la Santa Escritura, amados. Medida fácil, medida exacta, medida que no tiene equívoco en sí, en su nomenclatura, en su verdadera el número que se entiende de todo aquello, amados, como en las palabras hebreas. Entonces no necesitamos, amados, que si tenemos sueño, ir a indagar, amados, a Herodes otra vez, a Herodes, sino que tenemos que indagar a la luz de la estrella verdadera, que es el Señor Jesucristo, y que alumbre nuestros corazones, si es que en verdad estamos en el Señor Jesucristo, y tenemos que indagar y preguntar qué significan estas cosas. No hagamos, repito otra vez, como Salomón, mis amados. Salomón, amados, él es un usurpador del trono del Señor Jesucristo, amados. Porque el profeta Natán le anunció a su padre que Dios había escuchado la propuesta de él que había tenido en su corazón. Porque David tuvo una conversación con Natán. Y tal vez ellos creyeron que Dios no los iba a escuchar y Dios estaba atento, inclinado sus oídos y escuchó. Y escuchó prácticamente como una pequeña confabulación, amado. Porque David y Natán habían dispuesto programar todo para que sea Salomón el que edifique la casa de Dios, amado. Entonces el Señor, como Él es sabio, amado, como Él va delante de nosotros, por favor, es nuestro Padre. Si hasta nuestros padres terrenales van delante de nosotros como hijos, amado. Ellos saben, los hijos que tienen, quién es el malo, quién es el bueno, quién es el obediente, quién es el rebelde. Entonces nuestro Padre se adelanta después y se le aparece a Natán, amado, y corta eso. Corta esa idea de David prácticamente y le manda a decir, tú me quieres edificar casa. Y la palabra de Dios habla después de un rato vamos a leer, amados, parece que está en Hebreos, creo, no sé, o en Hechos de los Apóstoles. Que David quiso en el corazón fue edificarle tabernáculo. Pero el gran Salomón le edificó casa. Y después vamos a leer apropiadamente cómo fueron las palabras exactas que dijo Esteban, el profeta Esteban, acerca de Salomón y de David. ¿Ok? Entonces lo cortó prácticamente, le dice, tú no me edificarás casa, David de mi vida, David de mi corazón. A pesar que tú tienes, como eres semejante a mi corazón, bueno, compasivo. No, amado David.
yo soy el que te voy a edificar casa y es mi hijo. Pero mi hijo va a salir de tus entrañas. Mira la maravilla, el don maravilloso que te doy, David. De tus entrañas va a salir un hijo en la posteridad. Que ese hijo va a ser grande entre todos los grandes. A él solamente yo le llamaré hijo y él me llamará padre. Y será un reino grande, grande, cual nunca ha sido visto en la tierra. De una sabiduría prodigiosa que supera la sabiduría de Salomón, amado, porque el Señor Jesucristo dijo, he aquí más que Salomón, dijo cuando vino la reina de Saba a escuchar, pues. Cuando él la nombró, que escuchó las palabras de Salomón. Pero aquí más que Salomón, dijo el Señor Jesucristo, aleluya, amado, aleluya. Mi defensa es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amado. Y tu hijo no me edificará casa. Porque la señal es que, para que tú veas si mis palabras son verdaderas, es que el reino de mi hijo nunca será destruido. Y el reino de Salomón fue destruido, amados. Y aunque hubo mucha paz en riquezas, en oro, en plata, en caballos, no hubo paz en los corazones de los súbditos de Salomón, amado. Porque Salomón se sentó como un caudillo, como un tirano horrible encima de su pueblo, amado, y su hijo Roboam lo superó, amado. Entonces, con eso, amados, yo les demuestro, amados, que hemos entendido mal y Salomón entendió mal cuando él tuvo ese sueño. Debo puntualizar eso porque estamos hablando de sueños, mis amados. Salomón de noche soñó que grandes cosas que Dios le había hablado y que Dios le permitía que haga ese templo, amados, en ese sueño. En ese sueño, amado, que yo me atrevo a decir que fue un sueño que salió de suyo, del corazón de él. Pero Dios no desprecia un corazón que quiere hacer grandes cosas, amado, maravillas que quiere hacer. Él no rechaza al que anhela obispado, amado. Obispado quiere decir personas que quieren estar encima, dirigiendo a grandes ciudades, amado. Y eso fue lo que quiso hacer Salomón. Por eso Salomón pidió sabiduría para gobernar hombres, amado. Y ahí estuvo la falla de Salomón. Y la falla de Salomón estuvo en creerse en ese sueño que él era el hijo de cual estaba hablando Dios por medio de Natán. Y Salomón cometió el error de creer que él era el que tenía que edificar esa casa, amado. Se equivocó completamente. Así mismo como están equivocados ustedes con sus falsos profetas, con sus falsos pastores, que al igualdad que Rubén, se suben al canapé de su padre y conviven con la esposa, que ahorita todavía somos concubinas prácticamente, porque todavía no están las bodas. Y solamente Dios sabe la que no es concubina, sino que es la esposa, la novia, ¿ya? Entonces, en realidad, las mayorías son concubinas. Y Rubén y ustedes, amados hermanos, igual que Salomón, se han llegado a esa concubina. Se han llegado, ¿por qué, amados? Porque por medio de sus vanidades no han consultado al profeta verdadero, que es el Espíritu Santo. Y Salomón se creyó tantas cosas ahí en Gabaón, en esos sueños que él tuvo. Y cometió un gran error, el mismo que cometen todos estos profetas, estos que ven visiones, que ya porque tienen un sueño, una visión, ¡ay! Ya son más que la Virgen María. Ya son no sé qué cosa, amado, ya están en los lugares celestiales, ya son el Hijo de Dios. Ya son los que tienen la panacea. Como el otro día dije, amados, ellos son el eslabón perdido, ya ellos encontraron el eslabón perdido entre el mono y entre el hombre, amados. ¿Ya? Porque para muchos, amados, para muchas personas ateas, no descendemos de Dios, sino del mono, amados. ¿Ya? Entonces, estas personas que se van contra Dios y no confían en el Señor, son los que andan buscando el eslabón perdido, amados. Entre el mono y entre el hombre, y no entre Dios. No entre Dios y el Espíritu Santo, amado. Entonces, el error de Salomón y ustedes es creerse, amado, tantas cosas solamente porque tienen un sueño, una visión, amados. Y porque algún hombre borracho, mundano, adivino, que no es de Dios, le diga que ustedes van a ser grandes, que van a ser perseguidas, tantas cosas, amados. Los perros también son perseguidos, amados, por otros perros, amados, y no porque sean de Dios. Hay jaurías de animales que persiguen a otras jaurías.
Aún en los océanos, los cardumen de peces, los más grandes persiguen a los cardumen pequeños. En el aire, las aves pequeñas son perseguidas por aves de rapiña gigantes. Entonces, amados, no porque seamos perseguidos, tenemos que analizar si somos perseguidos por decir la palabra correcta, por ser discípulos del Señor o por ser perseguidos por otras cosas, amados, por otras cosas. Entonces, amados, el error es creerse, el error de Salomón está en ustedes al creerse tantas cosas. Amados, porque yo de noche puedo soñar que vuelo. Puedo soñar que soy un avión, amado, en mi locura, en mi desenfreno de profeta falsa. Puedo creerme que soy un avión que vuela, que soy un cohete, amado, pero por favor, al otro día con cordura tengo que despertar a la realidad y darme cuenta que no soy avión, amado. ¿Ah? Que no vuelo, que las alas mías están cortadas, amado, que no vuelo, amado, porque el Señor solamente el que le dio permiso de tener las alas de la gran águila fue el Señor Jesucristo, amado. Entonces yo no puedo pegarme con pegamento las alas de la gran águila y creerme pastora, creerme profeta, amados. No, eso nunca jamás ocurra. Nunca, nunca, nunca de los jamases, jamás, amados. Simplemente debemos ser humildes siervos, amados, hijos de Dios. Entonces por eso este video, amados, para de una vez por todas yo aclararles el asunto, amados. Porque esto es terriblemente, amados, sorprendente lo que está pasando en esta generación que pese a ser la más maravillosa, amados, la más maravillosa que el Señor determinó que esta generación iba a ser grande, porque sin ver íbamos a creer, amados. No necesitamos ver. Las señales son para los incrédulos, amados. La profecía que está en esta palabra y que nosotros tenemos que interpretar e indagar. Y por medio, amados, del Espíritu Santo, saber cuándo van a pasar estas cosas. Esa es la verdad verdadera, amado. Esa es la profecía verdadera, el verdadero profeta, amado. Entonces nosotros no podemos, amado, creernos que tenemos las alas de la gran águila, que somos profetas, que somos Jesucristo. No podemos usurpar el trono de Jesucristo, amado. No podemos usurpar el testimonio, el espíritu de la profecía, amado. Díganme usted, amado, ¿acaso usted no cree en su corazón que todas las profecías ya están dichas desde Génesis a Apocalipsis? Entonces, ¿para qué Dios se cansó tanto enseñándole a sus siervos los profetas todo lo que iba a acontecer en los postreros días? ¿Ah? Porque yo no consigo, amado, que seamos tan neófitos, amado, tan tontitos del cerebro. ¿Qué tenemos en el corazón y en el cerebro, amado? Para no entender que ya todo está escrito. Por ejemplo, amados, yo veo con mucha tristeza que en estos tiempos hay profetas que se dicen profetas, que ven visiones, que en la visión del sueño Dios le dice que iba a temblar México, que iba a pasar algo terrible en Holanda, que Estados Unidos va a ser destruido, amados. Perdón, amados. Estoy muy cansada, amados, muy cansado, pero prosigo, Señor. El Espíritu de Dios es el que está en mí, el Espíritu del fuerte. Entonces, que predican cosas más allá de lo que está escrito, amados. Que va a haber terremoto aquí, terremoto allá, amados, y se atreven a decir hasta el nombre de los países en que va a haber, amados. Cuando el Señor Jesucristo ya anunció de esos terremotos, amados. A ver, dígame, ¿cuál es la profecía nueva que están anunciando ustedes? Si ya dijo que iba a haber terremoto en un lugar tras otro, a ver, ¿cuál es la profecía nueva, amado? No sean infantiles, no sean neófitos, no sean vanidosos. Ya el Señor Jesucristo determinó que iba a haber terremoto en un lugar tras otro, que iba a haber guerra, que iba a haber destrucciones, amado, que iba a haber que iba a estar reino contra reino, amado, que iba a aumentar la violencia. Entonces dígame, amado, ¿dónde está la profecía cuando una niñita dice que el Señor le avisó que iba a haber disparos en las iglesias, amado? ¿Cuál es la profecía? Si estas cosas ya se ven desde hace tiempo, amados, que por eso en Estados Unidos hay muchos padres que ya no mandan a sus hijos a las clases, a los establecimientos normales a estudiar, sino que ya estudian, tienen profesores en sus casas o estudian ahorita por internet, amado.
Desde tiempos antiguos ya el Señor, desde que antes que Él subiera, nos dijo que iba a estar reino contra reino, amado. Entonces que iba a haber violencia en las propias iglesias, amado. Entonces, ¿cuál es la profecía, amado? ¿Cuál es la profecía? Si vemos que a cada rato hay terrorismo, amado, que el hombre mata al hermano, amados, que disparan, que personas se vuelven locas porque el diablo se les mete. Y pues la iglesia no iba a estar exenta de estas cosas, amado. ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está lo grandioso de las visiones, de los sueños, amado? No es que yo estoy despotricando, amado, simplemente estoy enalteciendo a la profecía verdadera que dejó el Señor Jesucristo, que dejó Daniel, amado. Ya todo está escrito, lo que tenemos que indagar es cuándo van a pasar estas cosas. Y que cuando veamos que haya destrucción, reino contra reino, violencia, que el amor se enfría, amado, tenemos que alegrarnos. Que cuando veamos, Señor, que tiembla aquí en Chile, en México, que pensemos, amado, que el Señor se estaba refiriendo a intensidad, a magnitudes que nunca antes se habían visto, amado. Entonces yo no sé cuál es la profecía, amado, cuál es la profecía que están utilizando la materia prima del Señor Jesucristo para hacer nuevos niños en laboratorio, amado. ¿Ah? Porque dígame si que son sabios, entonces hagan niños de probeta, hagan clones, amado, pero utilicen su propio ADN, utilicen su propia materia prima, no utilicen los óvulos de la mujer, los espermatozoides del hombre. Incluso cuando clonan, dice que sacan células, ADN del cuerpo. Entonces utilicen plástico, pues, si son sabios. ¿Ah? Entonces, amado, denme una profecía, por ejemplo, dígame, una profecía, dígame cuál es el hombre de pecado, amado. Dígame cuándo van a pasar estas cosas, amado, porque eso es lo que tenemos que indagar y no pecamos, amado, no pecamos porque el siervo verdadero del Señor no está en tinieblas, no está en oscura. El Señor dice en su palabra que Él va a venir como ladrón en la noche, pero va a venir para una iglesia dormida, para una iglesia que no cree, amado, en el profeta verdadero, que es el Señor Jesucristo, que no cree que Jesús nos envió a su consolador para que nos anuncie todas las cosas, ya no por alegorías, repito, no por parábolas, porque ni aún los discípulos cuando Él estaba en la tierra entendían porque Jesucristo les había vendado el entendimiento, amado, para que su obra maravillosa se completara y se realizara en Pentecostés, amado. ¿Ah? Y por medio de Pentecostés nosotros recibamos también esas migajas, amado, pero no es que son migajas, amado, no estoy despotricando, son migajas de luz que se hacen un todo porque significan el cuerpo dividido en la cruz para toda la humanidad, para millares de hijos, para todo aquel que cree en Él, tenga vida eterna y no se pierda, amados. Entonces eso es lo maravilloso, amado. Y yo quería también darles a conocer, mis amados, que recapacitemos, amado, para todos mis hermanos que se creen profetas, que andan diciendo, amados, que hay profetas que tienen que meterse en el en vivo de los profetas, de los hermanos sabios que saben liberar, amado. ¿Ah? Déjenme ver si puedo ver con esto, amado. Ay, no puedo ver de lejos. Estos son mis únicos que me permiten ver de lejos y un poco de cerca, amado. Entonces, que vayamos a preguntarle al profeta qué significan las cosas y que vayamos si estamos mal, que vayamos que nos dejemos liberar. Que nos dejemos liberar, que parece ser que el Señor por gusto murió en la cruz, amado, que su sacrificio fue por gusto. Fue por gusto, en vano murió el Señor porque Cristo no resucitó. En vano el Señor antes de morir le sacó los 7 demonios a la mujer pecadora, que algunos dicen que es María Magdalena. En vano el Señor Jesucristo limpió a los leprosos. En vano el Señor Jesucristo le sacó los demonios al gadareno, que en otras partes dice que son 2. ¿Ya? Entonces en vano el Señor puso esas cosas de ejemplo, en vano resucitó a Lázaro, dándonos a entender que Él tenía la potestad de resucitar muertos y que también ese don iba a pasar a nosotros, siempre que anduviéramos como iglesia en espíritu y en verdad. No en iglesias de ejecutivo, amados, que sirven a las mesas y que entre ellos se sirven y se dicen, dígame pastor, sí, dígame profeta, ¿ah? Dígame evangelista,
Sí, maestro. ¿Ya? Entonces, no, esos dones no iban a estar para estos youtubers que se toman ese lenguaje, amado, que no les corresponde. Y pues el Señor, Él nos determinó todo su misterio, todos sus dones para la iglesia verdadera de Juan 4, amados. Y no podemos nosotros tapar con nuestras sucias manos el sol maravilloso que hizo el Señor como ejemplo, para que comprendiéramos, para que incluso Juan el Bautista comprendieron que los cojos caminaban, los mudos hablaban, los ciegos veían y a los pobres era anunciado el evangelio, así como ahora. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir las sandeces que estamos diciendo? Que la iglesia en quien ustedes tienen su gozo, la iglesia de José Duarte, de Juan Carlos Harrigan, de David Diamond o Damon, qué sé yo, de todos estos grandes youtubers que se han hecho pastores famosísimos porque tienen a millares surgir likes, comentarios y vistas, amados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros andar diciendo tamañas herejías que dicen ahora, que ya se las voy a decir, si tienen ustedes confianza en sus propias iglesias, amados, en la iglesia que hizo Salomón, amados? Entonces, ¿cómo pueden decir que la iglesia que tienen ustedes, que les recuerdo que el Señor dijo que era una iglesia sin mancha, sin arruga, porque Él murió para quitar esas arrugas, amados? Él murió para que por medio de las marcas de Él, de sus llagas, fuéramos salvados. Por eso yo siempre digo, amados, que yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. Pero no quiero decir que yo he muerto, que yo he hecho las cosas grandiosas del Señor Jesucristo. Lo que yo doy a entender que yo cuando predico, muero como Cristo, porque mi estómago se me aprieta, se me pone amargo, frío, amado, por esta palabra maravillosa, y es dulce en mi mente, en mis labios, en mi corazón, y yo quiero llegar ante ustedes con premura, y a veces me adelanto en las cosas, amado. Entonces, ¿cómo vamos a creer, amados, si usted cree en esa iglesia establecida, que hay pastores, que hay profetas, apóstoles, amados? Entonces, ¿cómo ustedes pueden creer que la iglesia del Señor, que no tiene manchas, que Él la compró con su sangre preciosa, que ustedes digan que los integrantes, los creyentes de sus iglesias tienen que ser liberados de demonios, amados? ¿Qué herejía, qué cosa tan horrible, qué mentira tan grandiosa que les ha puesto la serpiente antigua, amados, y ustedes no se dan cuenta, mis amados? Yo les recuerdo, amados, que los que fueron constituidos por el Señor Jesucristo para ser los 12 apóstoles, los 70 y los 5 ministerios, jamás, amados, óigame bien, jamás de los jamases, ellos no sacaron demonios de las personas creyentes, amados. Porque los endemoniados son los que no creen, los que no han creído en Jesucristo, los que no han venido a Cristo Jesús todavía. Por eso le sacó los demonios al endemoniado gadareno, porque él no lo conocía al Señor Jesucristo. Por eso le sacó los demonios a María Magdalena, amado, porque ella no era una hija de él todavía, amado. Vino por ella porque el Señor viene para los enfermos, para los endemoniados, amado. Pero los endemoniados no los busquen ustedes en la iglesia del Señor. Bueno, búsquenlos en sus iglesias. Ahí están esos endemoniados. Ahí están esas Marías Magdalenas. Ahí están esos leprosos que no han sido limpiados en realidad por el Señor, mis amados. Entonces hacen bien, libérenlos, porque ellos no han sido salvados, no han creído en el Señor Jesucristo. Porque si hubieran creído en el Señor Jesucristo, estuvieran vestidos con el vestido maravilloso, santo, con la túnica del Señor Jesucristo. Y no tendríamos necesidad que ningún liberador de espíritu, como en esas películas de Harry Potter, qué sé yo, amado, no tendríamos necesidad que ninguno de estos espadachines vengan y nos liberten de demonios de los cuales ya fuimos liberados cuando creímos, amados. Porque ahorita ya no somos, amados, María Magdalena cuando tenía los 7 espíritus. Por fe, amados, somos una nueva María Magdalena, amados. Quizá con un nombre nuevo. Ya no estamos leprosos, amados, ya no estamos leprosos. Ya no estamos leprosos, mis amados.
Ya no estamos ciegos, ya no estamos cojos, amado. Ya no tenemos al enemigo en el corazón, amado. Ya no tenemos al diablo, a la serpiente antigua en la mente ni en el corazón. Ahora tenemos al Hijo, tenemos al pacto maravilloso, el nuevo pacto, amado. Entonces, ¿de qué demonios me van a liberar, amados, si el Señor ya hizo la obra, amados? Todo aquel que quiera que le saquen los demonios, en realidad, amados, porque no han creído en el Señor Jesucristo. Porque no han sido calzados con el apresto. No han sido calzados con los zapatos del apresto del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Recordemos que ese zapato Él lo trajo del Padre, amado. Ese zapato maravilloso lo trajo el Señor Jesucristo de su Padre. Y lo vemos ahí en Ruth, amados. Lean Ruth porque solamente tiene 4 capítulos y es maravilloso, amado, como nos explica sus misterios. Entonces, ese calzado del apresto del evangelio, benditos son los que predican la palabra, los que caminan por senderos encorvados. Por eso dice un pequeño coro, dice, ya no estoy triste, no, dice. Aunque ande por caminos difíciles, el Señor, yo he escuchado la voz del Señor que me dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces ya no estamos tristes, ya no estamos endemoniados si hemos creído, amados hermanos. Y pues si estuvieran calzados con ese báculo santo, con ese zapato maravilloso que le entregó el Padre al Hijo antes de bajar a la tierra, ese zapato Jesucristo se lo da a los miembros de su verdadera iglesia. La que está en Juan 4, la iglesia que Él determinó y que se la dijo a la samaritana, amado. No a iglesias que hizo Salomón, amado, no a templos fastuosos que hizo Salomón, amado, y que el Señor como una concesión le dijo que esa iglesia que había hecho, dice que ahí iban a estar los ojos de Dios, que iban a estar por siempre mientras ellos anduvieran en rectitud, mientras ellos fueran obedientes y fueran amigos del Padre y del Hijo. Pero que si se alejaban de los mandamientos, esa casa que él la consideraba santa, por amor a Cristo, porque de alguna manera era como una representación de Cristo, una mala representación, de pacotilla diría yo. Entonces él la consideraba santa por amor al Hijo, amado, y si los hijos de Salomón se iban a desviar, y el mismo Salomón, entonces él ya no iba a estar en esa casa y la gloria de él iba a abandonar ese templo. Iba a abandonar ese templo, mis amados. Y díganme ustedes, sabios de Israel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Salomón fue desobediente o permaneció fiel a la palabra? ¿Los hijos de Salomón fueron fieles a la palabra o desobedecieron, amados? Entonces, saquen conclusiones, amados. La gloria del Señor ya no está en esos templos, no está en esos templos de Salomón, amados. Que el Señor en el corazón de David tal vez le aceptó que le hiciera tabernáculo, amado. Mas Salomón le edificó casa. Porque como siempre digo que el hombre quiere siempre ser más que Dios, quiere darle cosas a Dios, amado. Pero nosotros no le podemos dar nada, Señor, porque aún nuestras oraciones, amados, aún nuestra fe es un don del Señor, amado. Si oramos, doblamos rodillas porque el Señor pone el querer y el hacer. Él es el que pone que nosotros oremos, amado. Él es el que pone que llevemos esta palabra que esté en nuestra boca y en nuestro corazón. Él es el que nos da la fe, amados. Y la empieza a dar chiquitita, amado, chiquitita para que vaya creciendo con nuestro esfuerzo. Y se transforma después, a pesar de que es una semilla de mostaza, la más diminuta de las hortalizas. Con nuestra fe, poquito a poquito, con nuestra perseverancia, se transforma en la más grande de las hortalizas, amado, de las leguminosas, qué sé yo, amado. Entonces, ¿qué tenemos que sea de nosotros para que nos gloriemos, amado? Nada, amado, y aún queremos hacerle caso al Señor, porque como digo, es que tal vez esa capa de ozono de los cielos ya tiene mucho el agujero grande y ya no le da sombra a Dios, ya el sol le quema a la cabeza a nuestro anciano de día. Ya no le llega oxígeno porque el ozono ya está desparramado para todos lados. Ya es como una sombrilla vieja, un parasol viejo, amado, que ya no cubre al Señor, no lo guarece del frío, del calor. Entonces por eso tenemos que seguirle haciendo casi
justa para el huerfanito, para que no se nos resfríe, amados, para que no se nos resfríe, para que el ozono no se le mete en los pulmones al Señor, amado. Qué tristeza, mis amados. Entonces, amado, déjenme ver, tengo 1:9, amado, tengo mucho que hablarles y quiero hablarles en forma breve, amado, en forma asertiva, amado, para que de una vez por todas capten esto, y esta ya es la 4ª vez que les voy a hablar, y pues entonces, si ustedes no quieren oírme, con mucho dolor, voy a hacer lo que dice el Señor, lo voy a tener por publicano, y ya no comentaré nada porque ya todo está escrito, amado. Yo he hablado de muchos siervos del Señor, los he exhortado, los he amonestado, amado. Pero llegó un momento en que yo ya no hablo de ellos, amado. Tal así pongo de ejemplo al señor Ulises Astudillo. El señor Ulises Astudillo nunca me ha insultado a mí con palabras obscenas. Sí, sus seguidores, amado. El señor Ulises nunca ha hablado de mí. Será por aquello que dicen que cuando esos grandes personajes se preocupan de un canal pequeñito, de un grano por ahí botado, de un grano de arena botado en la playa del Señor, pues si ellos me nombran, entonces me van a hacer grande y todos sus suscriptores van a venir a mí, amado. Entonces yo me alegro estar en este canal pequeño, amado, porque yo no tengo miedo que mis 954 amados discípulos, seguidores que tengo, se vayan si yo nombro a una persona. Pero el punto está que yo les decía que si se va uno, amado, vienen 3 más, porque hace unos días se me fue uno y vinieron 3 más. Tengo 954 amados. Y si se fueran todos, amados, me dolería mucho en el alma, amados, pero el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Al mismo Señor Jesucristo se le iban las multitudes después que comían, amados. Porque el Señor les dijo, dice, ustedes me siguen porque comieron, porque tuvieron hambre y yo los sacié. Por eso me siguen, por eso me miran, porque creen en lo profundo de su corazón que yo les traigo un don espiritual quizás nuevo para ustedes. Que les traigo una palabra nueva, que les traigo un pan del cielo gordito, fresquito, que sabe a cilantro, que sabe a miel, amado. Entonces me siguen por eso, amado. Y no tengo miedo, amado, que se vaya, que pierda yo lo que no tenga, amados. Entonces yo tengo que cumplir y aún mi vida yo la perdería por ustedes, amados, y se las daría, como se las estoy dando, anunciando sin temer a las represalias tal vez de YouTube, a las represalias de hombres poderosos, porque todos sabemos que cuando ya se acerca el fin, ¿quiénes son los que vamos a ser perseguidos, amados? Los que damos la cara en estas pantallas, amados. Por eso yo siempre mi oración es que el Señor nos mantenga firme, que no temamos, amados, y que no retrocedamos. Y que digamos en nuestro corazón, como dijo el apóstol Pablo, no solamente yo iré a Jerusalén para hacer que sean amarrados mis pies, ni mis brazos, sino que mi propia vida quiero entregarla por el Señor Jesucristo, amado. Amén, amado, que yo no sea, Padre, como ese hombre que huyó de miedo cuando usted fue cogido por los alguaciles, cuando fue entregado a los sacerdotes y ese hombre huyó cubierto con una sábana, amados. Huyó cubierto con esa sábana porque el Señor sabía que ese hombre huyó por miedo, porque esta carne que estamos aquí, esta carne tiembla, amado, y tiene miedo. Aún el Señor Jesucristo tenía miedo, no a morir, sino tenía miedo a la ingratitud, al dolor que él descubría cada paso que daba con esa cruz, amado, cómo comprendía él que tal vez había predicado en el desierto para muchos, amado, que había arado en el mar. Entonces ese era su temblor, amado, saborear esa triste copa de ingratitudes de aquellos por los cuales él vino a morir y a entregar su vida, amado. Entonces, amados, nosotros ojalá que no seamos como ese hombre que huyó con la sábana. Y esa sábana era el perdón del Señor Jesucristo, amado, porque él comprendía que a veces por miedo quizá podamos negar al Señor como lo negó Pedro, amado. Pero Pedro lo negó no porque era un infame como Judas, él lo negó porque él tenía miedo a morir. Y el Señor lo comprendía porque él estaba a unos pasos de morir y rogó no beber esa copa, amado. Rogó no beber esa copa de ingratitud, de ver ahí colgado ya en la cruz, ver como quizá muchas personas se reían, lo vituperaban, insultaban, exceptuando a su madre.
algunos de sus hermanos, tal vez a sus discípulos que estaban tristes, amados, y a muchas mujeres que lo ministraban y le servían, que ellas sí se compadecieron, ellos sí se compadecieron, amados. Entonces, amados, ojalá que el Señor nos dé en estos tiempos maravillosos la fe para no flaquear como flaqueó Pedro, amado, pero él no lo hizo por infame, él lo hizo porque tuvo miedo, pero después con creces recapacitó, amado, y entregó su vida. Y tal es así que para él pedirle perdón prácticamente al Padre, no quiso morir como moría su Señor, sino que según la historia de los hombres, según la historia universal, según la tradición oral de los judíos, amados, dice que Pedro, cuando lo crucificaron, rogó que lo pusieran con la cabeza para abajo, porque él no era digno de morir como su Señor, amado. Maravilloso, maravilloso el apóstol Pedro, amado, maravilloso ese don. Maravilloso más que él, ese don maravilloso que puso en él, amado. Y que ese don siga aquí, amado, si ustedes quieren tener esa fe. Ese don maravilloso que se le dio a Pablo y a Pedro, vuelvan a leer las Escrituras miles de veces. Abran otra vez estos 5 ministerios que están vivos, amados. Que siguen estando los profetas, Padre, aquí. Que sigue estando el pastor Pedro aquí, amado. Sigue estando el maestro Pablo, el apóstol Pablo, el evangelista Timoteo, el evangelista Pedro. Están aquí, amado. No despreciemos este don maravilloso que le fue dado a nuestros hermanos de los 5 ministerios para edificación de la iglesia verdadera, amado. ¿Y acaso cada que abrimos las Escrituras no nos edificamos con estas profecías, con estas palabras maravillosas? Que a veces con 2 palabritas nos levantan el ánimo, nos levantan del suelo, amado. Nos levantan del suelo y hace que cobremos ánimo para acostarnos al lado de nuestros hermanos caídos. Para animarlos como yo los estoy animando ahorita, que confiemos ciegamente en el único profeta, en el único Hijo de Dios, amado, en el único profeta, en el único pastor, amados. Que aunque hay muchos dioses, muchos señores, muchos pastores por ahí, muchos profetas que ellos mismos se hacen llamar, hay uno solo para nosotros. Sin embargo, para nosotros, dijo Pablo, hay un solo Dios que es el Padre, un solo Hijo que es el Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo pastor, un solo profeta, un solo Padre, un solo Maestro, amado. No se dejen llamar así, amados, por favor. Amores de mi vida, se los exhorto, se los suplico. Hago rogativas para que el Señor, por medio de mis peticiones, pase a ustedes este conocimiento, mis amados. Entonces vemos, amados, vemos tantas cosas, amados, que yo quería traérselos como puntos, amados. Que ya dejemos de estar tratando de liberar, amados, a nuestros hermanos ya convertidos, amados. Porque si hay, escuchen bien, amados, lo que les voy a decir. Si en este tiempo en vuestras iglesias necesita alguien ser liberado de muchos demonios, entonces esa persona no ha sido liberada por el Señor Jesucristo, no ha creído en Jesucristo. No está vestido del sacro evangelio, del apresto del evangelio de la paz, amado. Entonces, esa persona ha entrado, amados, a las bodas. Esa persona ha entrado a las bodas, a la iglesia, en las que ustedes confían, no han entrado por la puerta verdadera que es Cristo Jesús, amado. Sino que estas personas que necesitan ser liberados por José Duarte, por Juan Carlos Harrigan y por todas esas personas que yo no conozco, que pastores, porque yo no veo a ningún pastor liberador, amado. Yo no sé quién será Gary Lee, no sé, que pudiera ser algún descendiente de ¿cómo se llama? De Bruce Lee, qué sé yo, no sé, amado. Tendrá nombre chino, no sé, yo no sé, nunca lo he escuchado. A mí no me ha enseñado ningún hombre, amado, a mí me enseñó el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Juzguen usted por las palabras que yo digo. Si es mentira o verdad que el Señor me ha enseñado, porque dígame usted alguna cosa que yo haya dicho, que usted lo hayan escuchado de otro pastor, que lo hayan escuchado en otra iglesia, amado. Y si alguien lo ha dicho, dígame quién es para yo buscarlo. Si no está, esas palabras no están en mis videos. 176 videos, amado, que muchos me imitan, porque yo he escuchado, amado, que yo digo una palabra y después la dicen ellos, amado, como que es de ellos.
Así que dígame usted, amado hermano, qué persona ha dicho algo que yo estoy diciendo para yo buscarla en mi repertorio que yo tengo, amado, para desnudarlos, para descubrirles la mentira, amado. Porque todo lo que yo digo, aún ahorita lo que estoy diciendo, amado, yo no lo tenía premeditado. El Señor me lo está enseñando ahorita, amado. Y yo tenía, mire, tenía hojita y media y no la he visto, amado. No la he visto porque yo soy así loquita, como un día me dijo mi nieto Josías. Ay, abuelita, cuando él estaba en el Ecuador, porque ahorita está en Chile, me dice abuelita. Yo me asombro de usted que tiene su cuadernito, lo pone ahí como un estudiante, pone, y yo digo, ay, ya mi abuelita va a leer, va a decir cosas escritas. Y dice, ¿cuál es mi sorpresa? Que no ocupa el cuaderno y para qué lo tiene ahí. Y yo le dije, miquito, es porque yo tengo un mejor cuaderno que está en mi mente y en mi corazón, que es el Señor Jesucristo. Y escribo esto, amado, es como para que, como para hacer algo, como para que no se me olviden algunos puntitos, así algunas cosas, pero a veces ni los miro, amado, como ahorita, ¿ok? Entonces, yo he venido para esto, para decirle, amados, que si todavía en las iglesias de ustedes necesitan ser liberados, hay leprosos en sus iglesias que necesitan ser limpiados. Hay ciegos que necesitan ver, cojos que necesitan caminar, amados. Pero sobre todas las cosas, endemoniados gadarenos. María Magdalena que necesitan que se les saquen los 7 espíritus. Entonces esas personas no han creído, amados, no son de la iglesia del Señor, amado. Porque en la iglesia verdadera del Señor ya todos fuimos liberados, amado. Y aunque aún tenemos injusticia, amado, que por eso seremos transformados, amado, en la venida del Señor Jesucristo. Seremos limpiados totalmente. Ya esa lepra no abunda en nuestras carnes, amado. Esa lepra ya no abunda porque nuestras carnes son rosadas ahorita, amado, como la de un niño. Ya no tenemos esos 7 espíritus, amado. Y si aún hubiera en la iglesia del Señor una mujer que tenga 7 espíritus, amado, quiere decir que nunca entró por la verdadera puerta el Señor Jesucristo, repito, amado, para que no se le olvide. Esta mujer no entró con el traje verdadero, amado, es una intrusa, es una salteadora, una ladrona, una engañadora, una truana, un truán, un engañador, amados. Entonces a esta mujer no le pueden sacar los demonios, amados. No le pueden sacar los demonios a pesar que ustedes, cada que dicen, cada que hablan tonterías, que abren su boca para decir tonterías, al decir que ustedes van a liberar a una persona, lo que están diciendo es que el Señor Jesucristo no tenía la orden, que el Señor Jesucristo no tenía el zapato, no tenía el báculo, la autoridad para libertar a los cautivos, cuando incluso antes que muriera ya lo hacía, amado. ¿Por qué? Porque Él bajó con la corona, amados, gloria a Dios, aleluya. Él bajó con la corona, bajó con el zapato, con la autoridad, amados. Y la prueba está que antes de que muriera, Él ya había resucitado a Lázaro. Él ya había sacado los demonios del Gadareno, de María Magdalena, ya había limpiado leprosos, amados. Ya había sacado lepra del corazón. Sacó la lepra del corazón de Nicodemo, amados. Entonces, ¿de qué estamos hablando, amados? Ustedes al decir que van a liberar, lo que están es menospreciando la sangre preciosa del Hijo que nos limpió de todos esos anatemas, de todos esos demonios, de todas esas lepras, amados. ¿Ah? Entonces lo que están diciendo ustedes es que lo que hizo el Señor Jesucristo, que si nos limpió, fue pasajero. Fue pasajero porque volvieron los 7 demonios donde nosotros, amados. Volvieron. Y solamente José Duarte, que es el liberador desde siglo, lo nombro porque a él es que lo he escuchado nombrarlo, no porque lo conozco ni lo he escuchado. No tengo nada contra él, no es nada personal. Entonces, si Él puede liberar, quiere decir que cuando Él libera, Él sí libera para siempre. Entonces Él es el Cristo. Él es el profeta que había de venir, que se le anunció a Moisés. Entonces, ¿qué cosa en realidad es José Duarte, que ustedes mismos lo están haciendo? Es el anticristo, amado. Porque lo que Jesucristo ha liberado no lo puede liberar ningún hombre. Lo que Cristo ha salvado no lo puede perder ningún hombre, amado, porque el Señor dijo, de los que tú me diste, Padre, solamente se perdió el hijo de perdición, amado. Entonces, amado, cuando una persona en una iglesia vuelve a fornicar, vuelve a adulterar, no es porque los dones no han sido irrevocables, no es porque el Señor falló, no es ni porque siquiera falló esa persona, es simplemente porque no entró por la puerta.
Es simplemente, ella sigue fornicando porque ella nunca creyó en el Señor Jesucristo. La luz del evangelio verdadero no le resplandeció a esa persona, amado. Ella no entró con el traje verdadero a las bodas y ella será echada. Ese hombre, esa mujer serán echados, amado. Y esos espíritus de demonio, amados, que la Biblia dice que cuando sale un espíritu bueno, ahí se estaba refiriendo, era al que todavía no era convertido, amado. Por ejemplo, pongamos de ejemplo al gadareno. ¿Acaso el gadareno había conocido al Señor? No, nunca lo había conocido. Pero Dios o Jesucristo, para probar su prodigio, lo liberó de esos demonios. Lo liberó. ¿Y qué acontece? Por eso explicó el Señor que el espíritu del gadareno quedó limpio, barrido totalmente. Pero de él dependía que de ahí en adelante no vinieran 7 espíritus peores. Esos 7 espíritus peores son el no haber enraizado en el verdadero, la verdadera palabra del Señor en el corazón, amado. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos limpia, somos María Magdalena, somos el gadareno. Entonces el Señor limpia nuestro corazón si es que nosotros queremos ser limpiados, como dice Cantares de los Cantares. Si hemos sido vestidos con el traje de Jesucristo, con la túnica de Jesucristo, si hemos sido vestidos, ¿cómo vamos a ensuciar nuestro vestido? Si hemos sido calzados nuestros pies con el calzado que le dio el Padre al Hijo, ¿cómo vamos a ensuciar nuestro calzado, hermano? Entonces, obvio que si no hemos creído, el Señor hizo la obra, prácticamente nos limpió. Nos limpió porque al que Él va, al que Él viene, al que Él viene, yo no lo echo fuera. Ya, entonces de nosotros depende. Si no perseveramos, obvio que no hemos creído, amado. Que no hemos creído y esa casa limpia, que se limpió por el escuchar, por el oír, por el creer, pero sin fe, sin obediencia, amado, porque el diablo también cree, pero sin fe, sin obediencia. Entonces, obvio que van a venir esos 7 espíritus demoníacos, amado, y nadie se los podrá sacar. Nadie se los podrá sacar, ni José Duarte, nadie, porque esos espíritus malos tienen que estar reservados hasta que venga el Señor, para que Él mismo los saque y sea liberado el espíritu del Abba Padre que está dentro de la persona que ha creído, amado. Pero que creyó, amado, pero ¿cómo? Como el Señor nos lo explicó en su parábola. La semilla quedó en pedregales, amado, en piedras, y entonces no pudo profundizar la raíz, amado. No pudo profundizar la raíz y entonces no creció, amado, no creció. Y no dio sombra maravillosa. No dio, no permitió que la clorofila, los rayos de luz del Señor vinieran a darle vida, a darle nueva sábila. Amados, porque ustedes sí saben cómo se alimenta la planta, amado. Ella transforma el anhídrido carbónico, lo transforma en oxígeno, amado. O sea, nosotros al creer en el Señor Jesucristo transformamos todo este anhídrido carbónico malo, de gas butano, qué sé yo, metano. Lo transformamos en oxígeno santo, en oxígeno puro, amado. Y si nosotros no dejamos que la raíz del Señor Jesucristo se siembre, profundice en nuestro corazón, amado, entonces es imposible todo. Es imposible porque el Señor no pudo hacer milagros en Nazaret, amado. No pudo, no porque no tenía el poder, no porque no tenía la autoridad, amado, sino porque en realidad el que decía que creía, el que lo seguía, el que lo perseguía para que le diera de comer, porque así a veces nos persiguen para que nosotros le demos el conocimiento que Dios nos ha dado, para que le demos, para que le impartamos esta palabra que el Señor nos dice en misterio, en lo secreto. Entonces por eso nos ven y nos siguen, amados, como seguían al Señor Jesucristo. Pero en realidad ellos no permiten que todo ese conocimiento, ese bocado celestial, lo sacie el corazón, sino que lo desechan, lo botan al viento, amado, lo botan al viento. Y es como que esa raíz no entrara, amado, no entrara. Y en su lugar entra una raíz de amargura, de envidia, amados, de envidia. Es lo mismo que le pasó al diablo, amados, que él permitió que la raíz santa, que
que es la raíz preciosa, amado. La raíz de sabiduría, que es el Señor Jesucristo, amado. El diablo permitió que toda esa sabiduría que Dios les había impartido, incluso a él mismo, él permitió que esa raíz se despedazara, amado, la cortó esa raíz. Y en su lugar él, con sus actos, amado, con su rebeldía, sembró una raíz de amargura, amado. Una raíz de quebranto para él mismo, amado, porque él, ¿usted creen que él se goza de todas las maldades, amado? Él está en agonía, amado, él está en agonía. Lo que pasa es que él, como padre de Saúl, amado, no procura el arrepentimiento con lágrimas, amado, sino que es un cocodrilo que llora nomás como un cocodrilo sin sentirlo, amado. Que hace que llora, pero no se arrepiente, amado, que no se arrepiente. Entonces, por eso el diablo no tiene perdón, amado, porque el Señor que lo conoce todo sabe que es imposible, amado. Hay personas que no se pueden arrepentir, amado, porque el Señor Jesucristo dijo que cuántas veces Él quiso meternos bajo sus alas, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, amado, pero no quisimos, Padre. Algunos no quisieron, Padre, los que son hijos del diablo, los que son hijos de Caín, amado. Los que se van, Señor amado, por laberintos falsos, amado, por laberintos que en realidad no tienen salida y que es una puerta falsa y que su fin, ese camino es fin de muerte y destrucción, amado. Entonces, mis amados, parece que ya todo lo he dicho, amado, sin leer aquí. Me glorío, me gozo, amado, que todo lo he dicho, amado. Solamente me falta una cosa grandiosa, amado, que se las voy a decir. Está, amado, en Hechos 7, 46, 47 y en Hebreos 3, 1, 6. Y me despido con esto rapidito, amados míos. Entonces aquí tenemos, Hebreos. Vamos primero a Hebreos, amado. Vamos primero a Hechos, porque de ahí parte todo, amado. A Hechos. No te adelantes, Lilia, por favor, no te adelantes. Hechos, ¿cuánto es? Hechos 7:46. Hechos 7:46. Por aquí vamos. Aquí está, 146, amado. Entonces, mira, amados, este capítulo 7, 46, 47, en realidad viene desde el 7:1 que dice defensa y muerte de Esteban. Amados, y yo para cortar este video, voy a tratar de resumirles lo que significa esta defensa de Esteban, amado. En esta defensa de Esteban, él les habla a todas esas personas que rechinaban los dientes contra él, porque él les estaba diciendo las verdades, y entonces Esteban les enumera todos los prodigios que hizo Dios desde que sacó al pueblo de Egipto. Les enumera todas las cosas, aún enumera también la casa que hizo Salomón, amados. Y cuando dice estas cosas, amados, cuando les dice, todos lo soportan, todas las cosas que dicen soportan, amados. Pero no soportan y se van enojando y rechinando los dientes cuando Esteban les dice que ya lo dijo el profeta, que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. Entonces, aquí en el 7:51 le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así ustedes, amados míos, resisten al Espíritu Santo que les enseña. ¿Quién les enseña por medio de esta burrita, amados, que ya en este tiempo no tienen que creer en hombres, en falsos profetas, amados, que tenían que venir porque fueron anunciados? No ha sido anunciado un profeta verdadero, amados, solo el Señor Jesucristo. No ha sido anunciado un pastor bueno, sino un pastor malo, amados, ya lo estamos viendo. Entonces, cuando él les dijo eso, que eran incircuncisos de corazón y de oído, retrocedamos acá. ¿Por qué empiezan a rechinar los dientes y tiran piedras y los matan? Porque aquí en el 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, amado. Así nosotros tenemos este tabernáculo que no es hecho de mano de hombre, sino que ahorita está sentado arriba en el cielo, y es nuestro Señor Jesucristo.
Y lo tenemos en un desierto, amado, porque todavía no lo ponemos en nuestro corazón, mis amados. Y todo esto lo hicieron como se había ordenado, como Dios lo había ordenado a Moisés. Pero también no olviden que Dios, por medio del Viejo Testamento, nos dice que no nos detengamos a leer lo del Viejo Testamento, lo del tabernáculo, porque de esas cosas no nos es permitido ya hablar, amado. Porque eso es sombra de lo que había de venir y ya vino, amado, que es el altar maravilloso que está sentado, el tabernáculo no hecho de este siglo ni de manos de hombre. Entonces dice que le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, pero no lo hicieron. No lo hicieron conforme al modelo, amado, y aún vemos en las iglesias que perdura la obra de Salomón, amado. Siguen habiendo las gradas para subir a predicar al altar de Dios para hacerse más altos que el Señor, más grande. Se sientan como Dios, se paran como Dios en los altares, amado. Y vemos que en el 46 dice... en el 45, para ver de quién está hablando, dice: el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, introdujeron este tabernáculo, este campamento, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó, o sea, a los amonitas, a los moabitas, a los jebuseos, a los gergeseos, etcétera, etcétera, amado, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Así como va a arrojar hoy día, va a arrojar de su iglesia verdadera a todos esos amonitas, a todos esos moabitas, amados, que no andan en verdadera fe con el Señor. Entonces hasta los días de David, dice, y aquí nombra ya David, dice, halló gracia delante de Dios y pidió en su corazón proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Él lo hizo de buen corazón, amado. Pero Salomón confundió todas las cosas, así como ustedes, amados. Como ustedes creyó en un sueño. Que ya porque Dios les da sueños, visiones, ya creen que ustedes pueden suplantar al profeta verdadero. Al visionario verdadero. Al pastor verdadero. Amados, ¿qué les está pasando a ustedes, amados? Por favor, los llamo a la cordura. En el amor de Cristo, amado. Y dice que pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, no proveer el templo, amado, ni casa. Y aquí lo aclara clarito con esta 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Dice, mas Salomón le edificó casa. ¿Qué quiere decir ese más? El entendido así llamado quiere decir que hizo más de lo necesario, que lo que en verdad se tenía que hacer. Que equivocó el camino, equivocó la verdad. Equivocó el precepto, equivocó el mandato, el mandamiento, amados. Y dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, y Salomón le hizo casa, como dice el profeta. Aquí llegué ya a lo que les dijo Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces tenemos que contestarnos, amado, que este corazón es la casa que Dios quiere que le edifiquemos, amado. Este corazón es el lugar del reposo de Él, donde reposa el Espíritu Santo, amado. Pero ustedes duros de servir, quieren seguir creyendo en profetas, en pastores, quieren seguir creyendo en Salomón, amado, que es la sabiduría verdadera según ustedes, amado. Pero ya Santiago dijo que la sabiduría de Salomón y no solo de Salomón, sino de todo hermano, cuando vuelve atrás del santo mandamiento, esa sabiduría que nos ha sido iluminada, que nos ha sido impartida por el Espíritu Santo, amado, y pongo bien mi cara para que me la vean. Esa sabiduría que vino de lo alto, amados, que para Salomón fue nomás para gobernar hombres, porque eso fue lo que pidió. Salomón no pidió sabiduría para conocer el corazón de Dios, para amarlo, para respetarlo, para obedecerlo, sino para gobernar hombres. O sea, para ser obispo, para estar sobre ciudades, para dirigir hombres como hacen ustedes, amados. Por eso es que ustedes les piden ser pastores y profetas. Porque ustedes quieren, como Salomón, ser obispos y dirigir ciudades. Y que todos los vean que son grandiosos, hijos de Salomón, amado. Y así no son las cosas. ¿Ya? Entonces son duros de corazón y de servir, porque niegan. Y aquí me paso, amados, a Hebreo, amado, y con esto me despido.
Ay, yo me estoy pasando en verdad de hebreo, amado. Hebreos 3, 1, 6, amado. Ya me estaba despidiendo antes de leer, amado. Hebreos 3 dice que Jesús es superior a Moisés, amado. Entonces, amado, yo no voy a leer todo este capítulo 3, que es un poquito larguito, amado, porque ya no tengo tiempo, amado. Quiero solamente recalcar el verso 3 que va de acuerdo con lo que dijo Esteban, amado. Porque o sea, Hebreos 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, ¿quién es este? ¿Quién es este fulano? Como se dice en Ruth. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, que tenía nombre, amados, ahí, es estimado digno este fulano, ¿no? Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, amados. Es estimado de mayor gloria que Moisés, el Señor Jesucristo, porque tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, mis amados. Y termino con el verso 6 que lo aclara todo. Todo, amado. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, perdón, amado, que aquí, amados, ya hubo eso que yo les dije, amado. Hubo eso que yo les dije, amado. Que no quiero detenerme en esas cosas, amado, porque el Señor es grande, grande es su báculo, grande es su poder en mí. Gracias, Padre amado. Voy a repetir, amados, no pasa nada, amado. El Señor es maravilloso, es grande su hermosura, amado. Dice, el 6 dice, 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y voy a ir más despacio, amado. Pero Cristo como hijo sobre su casa. La cual casa, no la de Salomón, no la de ustedes, no la de la señora de Tijuana, no la de todas esas iglesias de Estados Unidos, que dice que de ahí salió el evangelio verdadero, amado, cuando yo pensé que había salido de aquí de las escrituras, amados, ¿ya? Entonces, la cual casa somos nosotros, amados, no la casa de Salomón, en quien ustedes tienen la confianza que los hijos, o sea, que los ojos de Dios están en esa casa. Los ojos de Dios, el corazón de Dios iba a estar en esa casa. Sí, Salomón no fallaba, amado, y Salomón falló, fue el más grande apóstata, mi amado, ¿ya? Entonces, esta casa de la que el Señor habla, que dice que tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, es Cristo Jesús. Porque Jesucristo en el 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿Será que sin hacer nada, amado, seremos la casa del Señor? De la que sirve de trono para el Señor, para el trono del Señor y para que siente sus pies en nosotros. ¿Será que sin hacer nada, nomás por creer, porque Cristo ya lo hizo todo? Es que nuestra casa, que es nuestro corazón, es casa del cielo, puerta de Dios, arca de la alianza, amado. No, mis amados, dice, la cual casa somos nosotros. Repito, la cual casa somos nosotros. Sí. Repita conmigo, como cuando estábamos en la escuelita en primer grado. O sea, yo aprendí a leer y escribir desde antes de los 4 años, amados. No sé ustedes. Pero leamos como que estuviéramos en la escuelita, amado. Cuando yo fui a la escuela ya sabía yo leer y escribir, amado. Gracias a mi Señor. Dice, la cual casa somos nosotros. Sí, repita conmigo así. Repita conmigo despacito. Si tenemos firme, vea los labios, firme, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza y nuestra confianza, amados? Que el Hijo de Dios va a venir como fue manifestado por medio del mismo a su amado siervo Juan, que nos estaba representando a nosotros,
Y la confianza y nuestra esperanza es que Él es el profeta verdadero, el que nos da sueños y visiones si Él quiere, amado, pero no para que nos creemos que somos avión, amado, que volamos, que somos el Papa, que somos Salomón, que somos el ungido, que somos profetisa, que somos profetas. Hay tantas cosas, tantos títulos, amado. Entonces la esperanza de nosotros que es de acuerdo al amor y a la fe, amados, los tres juntos, es que el Señor Jesucristo va a venir. Y en este momento yo vuelvo a repetir lo que dijo Juan: sí, ven Señor Jesús, amén. No quiero decir nada más, amado, para no enturbiar estas lindas palabras que ha hablado el Señor por medio de mí, ¿ok?